Queremos resolver la ecuación de disparo dada para x aviso de cómo esta ecuación contiene ambas y, por lo tanto podemos escribir x en términos de y comenzaremos aislando seguro 3x. Así que empezaremos restando la raíz cuadrada 5 en ambos lados de la ecuación. Esto es 0, tenemos 2x seguro 3x igual y, la raíz cuadrada de 5 y ahora dividiremos ambos lados por 2. Esto simplifica a un seguro 3x o solo seguro 3x. En el lado derecho, tenemos la cantidad y, la raíz cuadrada de 5 todos divididos por 2. Y ahora desde aquí para resolver por x, tomaremos un seguro inverso en ambos lados de la ecuación. Aviso como el seguro inverso y el seguro deshacerán el uno al otro. Así tenemos seguro inverso de seguro 3x igual seguro inverso. De y, la raíz cuadrada de 5 dividido por 2. Tan otra vez, la seguridad inversa de secant 3x simplificará simplemente solo a 3x. Tenemos 3x igual seguro inverso de la cantidad y, la raíz cuadrada de 5 dividida por 2. El último paso aquí es dividir por 3 o multiplicar ambos lados por 1 3. Vamos adelante y multiplique por 1 3. Ahora tenemos x igual 1 3x seguro inverso de la cantidad y, la raíz cuadrada de 5 todos divididos por 2. Ahora quiero mostrar una variación más de esto. Si miramos este paso aquí, recuerde que el seguro y el coseno son reciprocales de uno otro. Así que si el seguro 3x es igual a y, la raíz cuadrada de 5 divididos por 2 podemos reescribir esto en términos de cosino diciendo cosino de 3x debe ser igual al reciprocal del valor de la función segura. Así tenemos 2 divididos por y, la raíz cuadrada de 5. Y ahora en lugar de tomar seguro inverso en ambos lados de la ecuación tomaremos cosino inverso en ambos lados de la ecuación, y ahora invertir cosino de cosino 3x igualará 3x. El lado derecho permanece igual. Tenemos un cosino inverso de 2 divididos por la cantidad y, la raíz cuadrada de 5 y ahora otra vez, para resolver esto para x podemos dividir por 3 o multiplicar por 1 3 y esto es como 3 1. Así que esto se simplifica muy bien a x y tenemos 1 3x inverso. Cosino de 2 dividido por la cantidad y, la raíz cuadrada de 5. Así que cualquiera de estos sería aceptable, al involucrar seguro inverso y cuando involucrar cosino inverso.